días y que Dios les bendiga. Soy Mateo, uno de los profesores del Seminario del Redentor, y hoy día seguimos con el curso, se llama La Iglesia y cómo plantarla. Hoy día nuestro tema son los oficios en la iglesia. Entonces, vamos a empezar leyendo la Biblia. Si tiene la Biblia cerca, por favor, lea conmigo. Estoy leyendo la traducción de la Nueva Versión Internacional en Hebreos 13, versículo 17, que dice: obedezcan a sus dirigentes y sométanse a ellos, pues cuidan de ustedes como quienes tienen que rendir cuentas. Obedézcanlos a fin de que ellos cumplan su tarea con alegría y sin quejarse, pues el quejarse no les trae ningún provecho. Eso es la palabra de Dios. Entonces, hoy día el tema es: ¿qué es un dirigente en la iglesia? ¿O quiénes son los dirigentes de la iglesia? Y realmente dirigente es algo muy general. La palabra aquí usada en el griego es algo muy general. Alguien que dirige o que guía o que maneja en una manera. Y hay muchos dirigentes porque la iglesia está ordenado. Todo lo que Dios hace es ordenado. Desde Génesis, Él hizo el mundo con un orden. Hubiera podido hacerlo así, pero hizo el mundo con un orden y Él quiere que hagamos todo en orden, como dice la palabra. Entonces, hay un orden también en la iglesia. No es que tenemos una ofrenda y cada semana alguien dice: es mi turno, me toca a mí llevar el dinero al banco. No, tenemos alguien que está puesto así para hacerlo. No es que en nuestra iglesia cada semana alguien dice: hoy día yo quiero predicar. No, es que tenemos alguien específico que necesita predicar para servir la iglesia. Y si eso pasó, que cada semana tuvimos que decidir, nunca haríamos mucho, pero también una semana tendríamos 4 predicadoras y otra semana 0. Y no funciona muy bien, pero hay un orden en la Biblia acerca de los dirigentes de la iglesia, los líderes en la iglesia, y ustedes son líderes. Yo sé porque los líderes están estudiando. Si alguien viene a mí diciendo: yo quiero guiar la iglesia, yo quiero predicar cualquier cosa, yo quiero hacer un grupo pequeño, yo digo: ¿qué está aprendiendo? Porque los líderes siempre están aprendiendo y como están tomando el curso, yo sé que eres líder. Unos tal vez pastores, otros misioneros, otros líderes de grupos pequeños y diferentes tipos de líderes, pero ustedes son líderes y tienen una mayordomía como líder. Es muy importante porque aquí vemos en Hebreos 13:17 que debemos obedecer nuestros dirigentes, que es obvio, porque dice: ellos cuidan de ustedes como quienes tienen que rendir cuentas. Mayordomía es parte de rendir cuentas. Si necesita rendir cuentas es porque alguien le dio una responsabilidad. Los líderes tienen una responsabilidad, mayordomía de los que están cuidando. Y por eso tienen que rendir cuentas. ¿A quién? Al Señor mismo. Siempre como empleado necesitamos saber quién es mi jefe, quién debo seguir, quién debo obedecer, a quién debo someterme. Y necesitamos saber lo que Él quiere. Como dirigentes de la iglesia tenemos jefes. Realmente, primeramente, nuestro jefe es Dios. Necesitamos seguir lo que Dios quiere que sigamos. Y después de eso es la congregación y otros dirigentes. Porque cada uno de nosotros tenemos dirigentes en nuestra vida. Si no tenemos dirigentes, estamos en peligro.
de orgullo por la mínima, pero de mucho más. Y los dirigentes, como nosotros, tenemos que rendir cuentas al Señor. Y no tenemos que quejar. Dice aquí que el quejarse no les trae ningún provecho. Somos líderes y la Biblia nos enseña que quejar no nos da nada. ¿Qué buscamos con quejar? ¿Buscamos algún tipo de terapia? ¿Cómo puede ayudarnos? No puede, pero podemos parar el quejar con algo diferente que la Biblia nos manda a hacer, que es dar gracias. Agradecimiento es la cura del quejar. Entonces, si eres dirigente, necesita empezar practicando dar gracias al Señor. Eso va a cuidarte de las quejas. Y realmente, probablemente, tienes alguien en tu vida que le hace querer quejar una persona. Lo que necesita hacer con esta persona es empezar de orar por esa persona y buscar maneras en que puede dar gracias al Señor por esa persona. Tal vez diciendo, esa persona me hace enojado frecuentemente, pero Dios, gracias por darme la oportunidad de tener paciencia. O también puedes buscar cosas en esa persona que son ayudantes. Cada persona está hecho en la imagen de Dios y tiene características que nos ayuden. Hay algo que puede encontrar en esa persona. Pero como dirigentes necesitamos dar gracias y necesitamos saber de dónde venimos. Porque cada dirigente de la iglesia viene de la iglesia. Cada pastor viene del rebaño mismo. Entonces, no hay dirigente que es mejor que los que están obedeciéndolo. Y no hay pastor que está mejor que la oveja. No hay niveles aquí. Entonces, necesitamos cuidarlos con humildad. Autoridad no significa estatura. Autoridad no significa importancia, solo significa un rol. Entonces, dirigentes no son más importantes que los demás. Y necesitamos, por supuesto, saber a quién debemos cuidar como dirigentes y solo podemos saber eso con la membresía. Pero ahora es el tiempo de seguir estudiando cuáles son los oficios o quiénes son los dirigentes de la iglesia. En la Biblia vamos a leer primeramente Filipenses 1:1, que dice: Pablo a Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, junto con los obispos y diáconos. Entonces aquí Pablo está hablando con la iglesia, a todos los santos. Él dice, ¿juntos con quién? Obispos y diáconos. Los dos son títulos de oficios en la iglesia, o dirigentes, pero dirigentes específicos, porque cada uno de nosotros somos dirigentes de alguien, pero unos tienen oficios reconocidos por la iglesia, y los oficios son lo que estamos estudiando hoy. Obispos y diáconos. ¿Cuáles oficios tenía la iglesia en Filipo? 2 oficios, obispos y diáconos. Y después todos los santos. ¿Quién son los cristianos? Entonces necesito que piensen en los oficios que tienen ustedes en sus iglesias, porque vamos a estudiar cuáles oficios hay y cuáles oficios debemos tener, y necesitan pensar qué tenemos y qué hacen los oficios. Vamos a estudiar por unas semanas los oficios de la iglesia, pero ahora es un repaso de todos. Y en Filipo solo había obispos y diáconos porque no había más como sacerdotes, como vemos en iglesias anglicanos o católicos.
porque no había ancianos como vemos en iglesias de presbiterianos, porque no había profetas ni apóstoles que vemos en la Biblia. ¿Por qué no? Entonces vamos a empezar con sacerdote. Vamos a explicar qué es cada oficio para saber por qué no tenemos nada más. Entonces, en el principio, ¿qué es un sacerdote? Un sacerdote significa mediador entre Dios y hombre. Entonces, con los católicos, ellos dicen que cada sacerdote está entre los humanos y Dios pidiendo su perdón. Ellos dicen que el sacerdote necesita escuchar o oír la confesión de los miembros de la iglesia para poder explicarlo al Señor y buscar el perdón de esa persona. El sacerdote católico necesita hacer el sacrificio cada semana, matando a Jesús de nuevo, rompiendo su cuerpo como el pan y echando el sangre como el vino. Entonces los católicos, los sacerdotes de los católicos son como los sacerdotes del Antiguo Testamento. Los anglicanos tienen sacerdotes y la denominación anglicana es algo medio mezclado. Por un lado, los sacerdotes son como los católicos, realmente casi el mismo. Por el otro lado, los sacerdotes son como lo que tenemos, pastores. Entonces, necesita saber cuál iglesia anglicana es para saber cuál tipo de dirigente tiene. Pero un sacerdote en el Antiguo Testamento tenía el rol de ser mediador entre Dios y los hombres, y el enfoque de su mediación era el sacrificio. El sacerdote tenía que matar el animal del sacrificio para la gente. Entonces podemos ver Dios aquí, nosotros aquí y el sacerdote dentro de nosotros. Dios dice, no puede venir a mí porque eres sucio. Necesita primeramente ir al sacerdote para limpiarse con la sangre del sacrificio y después sus oraciones vienen a mí. Eso es Dios. Eso es el sacerdote del Antiguo Testamento. Pero algo pasó en el Nuevo Testamento. Lo que pasó, voy a leer 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 5 a 9. 1 Pedro 2, versículos 5 a 9, que dice, también ustedes, hablando a los cristianos, son como piedras vivas, con las cuales se está edificando una casa espiritual, la iglesia. De este modo, llegan a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Así dice la Escritura, miren que pongo en Sión una piedra principal escogida y preciosa, y al que confíe en ella no será jamás defraudado. Para ustedes los creyentes esta piedra es preciosa, pero para los incrédulos la piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Y también una piedra de tropiezo y una roca que hace caer. Tropiezan al desobedecer la palabra, para lo cual estaban destinados. Ese versículo necesitarían estudiar en la doctrina de Dios o soteriología, la doctrina de salvación, porque dice, ellos estaban destinados. Dios tiene el control. Pero siguiendo con versículo 9, ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclaman las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable.
Entonces, como un repaso, dice que de este modo Dios está haciendo un sacerdocio santo, un linaje escogido, real sacerdocio. ¿De quién? De la iglesia, de todos. Todos ustedes son sacerdocio santo, dice 1 Pedro. Y por eso, como yo dije, los sacerdotes necesitan dar sacrificio en versículo 5. Dice, para ofrecer, nosotros como sacerdotes podemos ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio del sacerdote. No, por medio de Jesús. Podemos dar sacrificios por medio de Jesús que va directamente a Dios porque Jesús y Dios son iguales. Jesús es Dios, Dios es Jesús. Y con eso no necesitamos mediador porque por medio de Jesús tenemos acceso directo al Dios. No necesito, realmente los católicos y otros quieren poner un sacerdote aquí entre la gente y Jesús. Necesita primeramente venir al sacerdote y él necesita llevarle a Jesús. Pero tenemos nosotros acceso directo. Lo que pasó cuando Jesús murió era muy importante. En el templo había cortina que se rompió, pero eso se hizo pared entre el mundo y el lugar santísimo, donde solo un sumo sacerdote podría venir una vez cada año. Y se rompió la pared que separó el lugar santísimo del mundo. Es muy importante porque en el lugar santísimo hubiera podido sentir o llegar a estar en la presencia de Dios mismo. La presencia que no puede tener sin mediador. Entonces solo un mediador podría llegar a entrar al lugar santísimo o el lugar santísimo. Solo el sumo sacerdote. Pero es algo muy importante para nosotros que se rompió la cortina porque ahora podemos entrar, tenemos acceso a la presencia de Dios. Y podemos leer por qué en Hebreos 3, versículo 1, que dice, por lo tanto, hermanos, ustedes que han sido santificados y que tienen parte en el mismo llamamiento celestial, consideren a Jesús apóstol y sumo sacerdote de la fe que profesamos. Dice que Jesús es nuestro sumo sacerdote. Y no es que entró al templo y cerró la puerta. Es que entró el templo y rompió la puerta. Y ahora podemos entrar y tenemos acceso. ¿Por medio de quién? De Jesús mismo. Bueno, entonces, no tenemos sacerdotes nada más porque no necesitamos sacerdotes. Somos un sacerdocio santo y podemos ofrecer sacrificios espirituales a Dios. No necesitamos sacerdotes. Seguimos con profetas porque no tenemos profetas. Un profeta en el Antiguo Testamento significaba que alguien recibió un mensaje del Señor y dio ese mensaje a la gente. Usualmente pensamos en divinación o algo del futuro. Un profeta tenía un mensaje del futuro, pero más que todo tenían mensajes acerca del presente o mensajes de lo que Dios quería de la gente. Lo que es muy común en las iglesias hoy en día, cuando el predicador está diciendo, Dios quiere que haga eso. Usualmente los profetas funcionaban así. Y hoy en día muchas iglesias tienen profetas, o dicen que tienen profetas. Usualmente son
carismáticos y otros, creo que los mormones tienen, yo sé, sí tienen un grupo de profetas que reciben mensajes, reciben mensajes del Señor para dar a la iglesia. Y los carismáticos especialmente dicen, Dios me dijo, Dios me dijo. Cada vez que decimos Dios me dijo, somos profetas. Excepto si Él nos dijo en la Biblia. Pero hoy en día hay muchos que dicen, yo tengo un mensaje del Señor. Puede venir por sueños o puede venir por los sentimientos, el estómago, el sándwich de ayer, pero dicen, Dios me dijo. Y muchas veces se equivocan. Y en la Biblia, un profeta que dice, Dios me dijo que el presidente de los Estados Unidos será Hillary Clinton. Al equivocarse, es falso profeta o falsa profeta. Y es muy peligroso. Podemos ver creo que sería Deuteronomio 18, que los profetas falsos necesitaban estar castigados, usualmente a la muerte. Porque no debemos decir Dios dijo sin saber que Dios lo dijo. Y eso es muy peligroso, pero también muy común, especialmente en las iglesias carismáticas hoy en día. Tenemos unos ejemplos bíblicos, por ejemplo, Moisés, Samuel, Isaías. Tenemos gran parte de la Biblia escrito con los nombres de profetas. Isaías, tenemos Jeremías, Ezequiel, Daniel, todos profetas, Amós, porque Dios les dio un mensaje, ellos les dieron a la gente, era su trabajo. Y ellos recibieron el mensaje del Señor directamente. Dios hablaba con ellos. Ahora tenemos la palabra del Señor que es suficiente para capacitarnos para toda buena obra. No necesitamos más mensajes del Señor. Y parece que no está dando más mensajes, pero yo siempre, si alguien quiere darme un mensaje, yo siempre escucho. No creo. No soy uno de ellos que cree, pero eso es otro curso. Pero yo escucho y yo espero hasta que llega a ser falso, que usualmente pasa muy rápido. Y cuando llega a ser falso, yo digo, cuidado porque Dios odia falsas profetas. Y es la verdad. Hay muchas cosas que Dios odia y no necesita tener demasiado miedo si eres falso profeta, pero debes arrepentirte porque no puedes seguir diciendo el Señor dijo cuando el Señor no lo dijo. Es muy importante no seguir así. Y unos dicen, yo tengo un mensaje del Señor que Él me dio, que dice, Él ama a todo el mundo. Y yo digo, yo lo leí en Juan capítulo 3. Entonces, ¿es el mismo mensaje que nos da la Biblia? Sí, es el mismo. Entonces, ¿por qué está diciendo que Dios te dio especialmente? ¿Para hacerse especial? ¿O qué es la meta? Y si tu mensaje viene y no es diferente que la Biblia, debes dar la gloria a la Biblia y no tratar de sacar la gloria diciendo, Dios me dijo eso. Entonces, seguimos. Los profetas no tenemos porque Dios nos dio todo lo que necesitamos para toda buena obra en la Biblia. Entonces, no tenemos necesidad de profetas. Apóstoles. Eso viene del griego que podría separar como apo y stelo. Creo que sea algo así en el
que significa fuera y enviar. Enviar afuera. Y realmente podemos ver la palabra apostelo usado en la Biblia frecuentemente. Apóstolo. Pero a veces está traducido como apóstol, a veces está traducido como mensajero o algo así. Porque realmente depende quién le envió el apóstol. Juan 13:16 dice, ciertamente les aseguro que ningún siervo es más que su amo, y ningún mensajero es más que el que lo envió. Cuando dice aquí mensajero, la palabra griega es apóstol o apostelo, lo que dije. Ningún mensajero es más que el que le envió. Entonces podemos ver una distinción muy importante en la Biblia entre los apóstoles de Cristo y los apóstoles de una iglesia, usualmente traducido como mensajero o algo así de una iglesia. Entonces, primeramente vamos a hablar de los apóstoles de Cristo, que tenían un rol muy especial, muy importante como fundamento de la iglesia. Dice Efesios 2:20 que la iglesia está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. La iglesia estaba edificada sobre los apóstoles. Y la palabra dice en 1 Corintios 12:28, en la iglesia Dios ha puesto en primer lugar apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros. Y hay un orden. Y los apóstoles hicieron el fundamento de la iglesia. Lo que pasó es que ellos vinieron con el mensaje del Señor, directamente de Jesús. Y ellos escribieron todo el Nuevo Testamento, los apóstoles. Y nos dieron el fundamento. Tuvimos, yo digo, profetas en el principio porque Pablo todavía estaba escribiendo el Nuevo Testamento con Juan y Mateo y Marcos, Lucas. Entonces, no tuvimos todo el Nuevo Testamento, pero al llegar el Nuevo Testamento se fueron también los profetas. Y entonces, en primer lugar, apóstoles. Segundo, profetas. En tercer lugar, maestros, que es algo tan diferente, porque los maestros recibimos nosotros nuestro mensaje de la palabra escrita y damos la palabra de Dios, pero no viene de Dios directamente, viene de Dios por medio de su palabra. Tercer lugar son los maestros. Y 1 Corintios 15, versículo 8 dice, por último, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. ¿Quién está hablando aquí? Pablo. Pablo está hablando, diciendo que él era el último nacido fuera de tiempo. ¿El último de qué? De los apóstoles. Porque en el principio había 12, pero uno era falso. Judas Iscariota, él era falso. Y los discípulos trataron de reemplazarlo con Matías, pero no era correcto. Porque yo voy a explicar. Porque Jesús necesita enviar los apóstoles de Jesús. Solo Jesús puede hacerlo. La Iglesia Católica no puede hacerlo, nadie más puede hacerlo. Jesús necesita hacerlo. Entonces hicieron una mala decisión tratando de hacer otro apóstol. Jesús eligió Pablo como uno nacido fuera de tiempo, el último de los apóstoles, el último. Y en el libro de Apocalipsis podemos ver 12 columnas de la iglesia que son los 12 apóstoles.
y solo había 12 apóstoles. Entonces Pablo y Matías no pueden ser los dos apóstoles, porque había 11, 12 pero menos Judas Iscariota, y después añadieron o adicionó, Jesús adicionó uno, que hace 12, y el uno que él adicionó era Pablo. Pero es muy importante saber eso, porque los carismáticos dicen, tenemos apóstol, y porque quieren la autoridad de Dios, la autoridad de los apóstoles. Los católicos dicen que el Papa es apóstol, enviado por Pedro. Pero solo Jesús puede hacer los apóstoles, los fundamentos, y solo hay 12. Los mormones tienen apóstoles nuevos y nuevos cada vez, pero solo hay 12. Podemos ver en Apocalipsis, al fin del tiempo, solo había 12 de ellos con toda la autoridad. Ellos escribieron escritura y todo eso. Hasta hoy los católicos dicen que el Papa puede escribir la palabra de Dios. Hasta hoy los mormones dicen que sus apóstoles pueden guiar la iglesia como Jesús. Pero la Biblia nos enseña que Pablo en 1 Corintios 15:8 era el último y solo había 12, no hay más. Pero necesitan saber que unas denominaciones usan apóstol como misionero, porque depende quién le envió para saber cuál tipo de apóstol eres. Solo había 12 de Jesús, pero había mucho más de las iglesias. Iglesias enviaron apóstoles. Y como yo escribí antes, apostelo es el griego, traducido en latín es mito, traducido en español es misionero. Entonces tenemos misión y misionero de la palabra apostelo griego. Entonces unos usan misionero, unos usan apostelo como misionero, pero siempre necesitamos saber la diferencia entre apóstoles estoy usando el griego, apóstoles de la iglesia y apóstoles de Jesús mismo. Entonces hay más oficinas. ¿Qué es una evangelista? Realmente no es una oficina, yo digo oficina, lo siento, oficio. No es oficio de la iglesia, es algo diferente. Es oficio fuera de la iglesia. Evangelistas usualmente compartieron el evangelio fuera de la iglesia como apóstolos, como misioneros. Entonces ellos fueron evangelizando, son evangelistas. Pero tengo una pregunta que debemos investigar. ¿Qué es un presidente? ¿Qué es un oficio en la iglesia? El gobierno aquí manda que tenemos presidentes, pero no puede encontrar presidente en la Biblia, porque presidente no es un oficio bíblico. Entonces, puede tener un presidente para agradar el gobierno. Ellos quieren que tengamos y podemos tener, pero no debemos hacerlos como oficios en la iglesia porque no es un oficio. ¿Qué es un diácono? Eso sí viene de la Biblia. Eso significa ministro o siervo. Diáconos hicieron la obra en la iglesia que no era enseñar ni dirigir la gente así. Los dirigentes que enseñaron se llamaron ancianos. Y necesitan saber qué es un anciano, qué es un obispo, qué es un pastor, qué es un diácono. Vamos a estudiar todo eso en los cursos que vienen, pero debe empezar de preguntarse qué es. Porque todos son bíblicos, anciano, obispo, pastor, diácono, y ustedes tal vez no tienen unos de los oficios que son bíblicos.
pero tal vez tienen oficios que no son bíblicos, como presidentes, como tesorero, tesorera. Entonces tenemos dos oficios en el Nuevo Testamento que deben seguir y vamos a estudiarlos, pero como Filipenses 1:1 muestra, había todos los creyentes y también los obispos y diáconos, y solo hay dos oficios en la Biblia que tienen características, calidades dados. Los dos son diáconos y obispos. Diáconos y obispos en Timoteo y Tito. Entonces, ¿por qué solo hay dos? Y habíamos estudiado por qué no hay sacerdotes, por qué no hay profetas, por qué no hay apóstoles como había antes. Pero todavía, por supuesto, hay evangelistas, diáconos, pastores, obispos, ancianos, pero solo hay dos oficios que tienen características dadas en el Nuevo Testamento. Solo hay dos. Entonces debemos seguir estudiando qué es un pastor, el siguiente, qué es un diácono, todo eso. Pero entre hoy y entonces necesitan hacer o contestar mis preguntas que son así. ¿Cuáles de estos oficios has visto en una iglesia suya? De todos los oficios. ¿Y cómo funcionaron? No necesita explicar tanto, pero ¿cómo funcionaron? Y pregunta 2. ¿Podemos tener más que los dos oficios que tienen características en la Biblia? Recuerda, solo obispo y diácono tienen calidades. Podemos tener más como misioneros, tesoreros, presidentes, apóstoles. Entonces, haga su respuesta y vamos a estudiar más para ver cómo fue sus respuestas. Gracias por estudiar durante su tiempo libre. El COVID-19 está todavía parando todo, pero es un gozo que estén estudiando con nosotros. Dios les bendiga.